¿Qué tal? Sean bienvenidas y bienvenidos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano NSC, en su versión especializada en salud. Soy Jonas Birmar y estaré con ustedes en este espacio de la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas ATEI, que busca difundir la ciencia y la tecnología a lo largo de Latinoamérica. Los parásitos son organismos que viven dentro o sobre otros organismos, conocidos como huéspedes, obteniendo todo su sustento a expensas de ellos, causando una amplia variedad de afectaciones en los organismos en donde habitan, aunque ninguna como el siguiente caso, en donde un gusano parásito logró llegar hasta el cerebro de una mujer. Médicos australianos encontraron por primera vez una lombriz parásita en el cerebro de una mujer, algo que no se había visto en los registros médicos. La paciente de 64 años había comenzado a sufrir fallos de memoria y tras realizarle una resonancia magnética, los médicos notaron una lesión atípica en el frente de su cerebro. Grande fue su sorpresa cuando al operarla, encontraron una lombriz de 8 centímetros llamada Ophidascaris robertsi, que según investigadores son parásitos comunes en canguros y pitones diamantina, pero no en humanos. Esta paciente había sido tratada por lo que era considerada una enfermedad misteriosa y pensamos que podía tratarse de una afección inmunológica porque no habíamos podido encontrar ningún parásito hasta entonces. Y entonces de la nada apareció este gran bulto en la parte frontal del cerebro. Así que cuando la cirujana entró para hacer una biopsia, a ver si era cáncer, un absceso, etc., de repente con un forceps está tomando esta cosa que se retuerce y les dirá que todos en el quirófano estaban absolutamente atónitos. El experto indicó que se trata del primer caso humano de una Ophidascaris en el mundo. Los investigadores creen que la mujer se infectó después de buscar arbustos comestibles cerca de su casa, que podrían haber estado contaminados con larvas parasitarias diseminadas en las heces de las serpientes. Para niños, niñas y adolescentes, los entornos escolares deberían de ser espacios seguros, libres de acoso y violencia. Para lograrlo se requiere un esfuerzo conjunto entre comunidades escolares, padres y sociedad en general. Algo que tiene muy claro un luchador en México, que busca combatir el bullying a través de la disciplina y el deporte. Un superhéroe cuyo poder es combatir el acoso escolar con su máscara multicolores para prevenir la violencia en las escuelas. Hablamos de Takubo Luchador. La propuesta de Takubo y su equipo lo hacemos a través de conferencias performance. Es decir, no es una conferencia o una plática tradicional lo que las y los asistentes escuchan y ven. La conferencia performance que hemos hecho fusiona elementos de las artes escénicas, elementos de la educación, como son las conferencias, las pláticas, en lo deportivo y lo cultural, es justamente donde entra este símil de la lucha libre y el marco con el que vestimos todo esto. Sobreviviente del acoso escolar durante la primaria y secundaria, Takubo busca que a través de la lucha libre, la comunidad estudiantil tome conciencia sobre la importancia de este tema. Para mucha gente de repente es como algo contradictorio o que les hace algo de ruido en la cabeza, como que siendo lucha libre y combatiendo la violencia. Bueno, pues es que la lucha libre es un deporte como muchos deportes de lucha que se rige por reglas, por una filosofía deportiva, y es como a los niños les hacemos ver como una pelea, por ejemplo, arriba de un cuadrilátero, de un ring, es muy distinta a una pelea dentro o fuera de una escuela o en el salón o el clásico nos vemos a la salida. Cuando se arma, bueno, pues puede tener consecuencias, ya vimos, fatales. Incluso hemos logrado a raíz de lo que hacemos con ellos, detectar intentos de suicidio que la escuela no estaba enterada, o poder en menos de 12 días desactivar casos de verdadero acoso escolar. Este combate se mantiene después de más de 12 años y no va a detenerse. Su objetivo es llegar a más escuelas que quieran hacer trabajo de prevención. Ir haciendo prevención e ir cambiando ese chip, como decimos hoy, de esas mentalidades que deben de elegir
vías que no los pongan en riesgo, decisiones y respuestas ante un estímulo o ante una conducta violenta de alguien, para que la gente no se ponga en riesgo. Fuego con fuego no se puede combatir. No podemos hacer eso si lo que queremos es ponernos a salvo y no meternos en problemas. Las poblaciones del mundo están envejeciendo a ritmos acelerados debido a una cantidad de factores, como las bajas tasas de natalidad de algunos países, tendencias que están transformando las estructuras demográficas con implicaciones importantes. Razón por la que en Cuba se desarrollan proyectos deportivos en la búsqueda de promover una vejez saludable. Diferentes iniciativas en Cuba buscan hoy fomentar una mejor calidad de vida en los adultos mayores mediante la práctica de deportes como una alternativa ante el elevado envejecimiento poblacional que enfrenta la isla caribeña. Al cierre del pasado año, el 22,3% de los 11,08 millones de cubanos tenían o habían sobrepasado los 60 años, un aumento de casi 2 puntos porcentuales en apenas 3 años, según los más recientes datos de la Oficina Nacional de Estadística e Información, ONEI. María Antonia Sendoya, de 87 años, llegó como cada domingo al Círculo Social Obrero Otto Parellada, al oeste de La Habana. Sendoya es miembro del Club de Natación Juventud Acumulada, un proyecto que con el apoyo del Instituto Nacional de Deporte y Recreación de Cuba y otras organizaciones busca desde hace más de 20 años fomentar una mayor calidad de vida en los adultos mayores mediante la práctica de la natación en piscina y mar abierto. Bueno, porque es que la natación te da movimiento en el cuerpo, no sé, tengo mis dolores, porque imagínate. Tengo que tomar pastillitas y eso algunas veces, pero nadar es maravilloso. Yo le doy gracias a haber conocido el club y haberme sentido tan bien. Claribel Mechoso, fundadora y profesora del Club Juventud Acumulada, comentó que este es un grupo etario al que se está tratando de dar la mayor atención posible en el país, pero todavía faltan muchas cosas por hacer. Y hay personas que han llegado aquí con problemas que apenas han podido caminar, ¿no? Y estando en el club y ellos van haciendo otras cosas, van nadando. ¿Qué pasa? Que el agua salada, sobre todo, como pesa más que uno, ¿no? El peso específico del agua salada es mayor que el de uno. Y entonces, por supuesto, que los movimientos te son mucho más cómodos. Entonces, personas que tienen cualquier afección de artritis, artrosis, vienen aquí y, por supuesto, se sienten bien. Y entonces, bueno, pueden realizar todo este tipo de actividades. Y realmente los mejora muchísimo. Explicó que en Cuba hay cerca de 12 clubes similares y no solo se limitan a la práctica de este deporte como un pasatiempo o una opción para tener una mejor calidad de vida, sino que también participan en competencias. Cuba está considerada entre las naciones más envejecidas en América Latina y el Caribe, cuyo pronóstico es que dentro de una década, los cubanos mayores de 60 años representarán casi el 30% de la población del país y para el 2050 se convertirá en el 9º país con la población más longeva del mundo. Según reconoció la ONEI en el Anuario Demográfico de Cuba 2022, el proceso de envejecimiento se mantiene como la principal característica y reto de la dinámica demográfica de la mayor de las Antillas. Con información de la oficina en La Habana, Cuba, Noticias Xinhua. En muchas partes del mundo, personas con discapacidad luchan por el reconocimiento y una igualdad de derechos. Sobre esta línea, la Unión Europea trabaja un documento oficial diseñado para simplificar la vida de quienes enfrentan desafíos relacionados con la movilidad y así garantizar la cobertura, apoyo y asistencia en toda Europa. Pierre Gieseling tiene una discapacidad física y fue uno de los primeros europeos en tener la Tarjeta Europea de Discapacidad, un documento que le permite que se le reconozca en toda Europa. La tarjeta ya está disponible en 8 países europeos, como Bélgica, a través de un programa piloto. Esta semana la Comisión Europea ha presentado una propuesta para ampliarla a todos los Estados miembros. Euronews ha realizado una visita a un museo con personas con diversidad funcional para ver cómo funciona. When I was in Italy, I asked assistance in a museum, and a long time ago, I could not get assistance because I could not prove I was. In those days, I didn't use a wheelchair. I was walking with a stick, but not a wheelchair. So, luckily, the person was willing to get me an e-scooter so I could visit the museum.
La tarjeta garantizará a las personas con discapacidad igualdad de acceso a cualquier tratamiento especial, como asistencia, entradas gratuitas y prioritarias a museos o plazas de aparcamiento preferentes. El reconocimiento de su discapacidad en toda la Unión Europea puede fomentar los viajes y la movilidad. También contribuirá a reducir los costes adicionales que suponen los desplazamientos al extranjero. Para el presidente del Foro Europeo de la Discapacidad es un gran paso. When we cross borders, our disability does not disappear. And the disability card and the parking card are proofs of the disability status. So when you go from Belgium to Germany, a citizen of Belgium cannot need to prove that he is or she is a person with disability. The disability card will do it for that person. La propuesta de la Comisión, como explica Varda Castanis, llega más de 13 años después de su primera demanda y tendrá que ser debatida por el Parlamento y el Consejo antes de hacerse realidad. Los ciudadanos con discapacidad tendrán que esperar al menos un par de años más para poder utilizar su tarjeta. El deporte desempeña un papel fundamental en la vida de muchas personas con discapacidad, brindándoles no solo oportunidades para el ejercicio físico, sino también para la inclusión social, la confianza y el empoderamiento. A medida que la conciencia sobre la importancia de la inclusión crece, se desarrollan iniciativas deportivas en todo el mundo. El distrito peruano de Miraflores, localizado en la zona oriente de la ciudad de Lima, ha comenzado a desarrollar un taller de natación con la finalidad de impulsar la inclusión deportiva de las personas con alguna discapacidad, según han informado sus promotores. El taller de natación funciona con algunos de los participantes que forman parte de la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad, OMAPED, de Miraflores. Tiene un carácter gratuito y se lleva a cabo 2 veces por semana durante la tarde en la piscina de la institución educativa Juana Alarco de Damert, a donde también pueden asistir vecinos empadronados para tal fin. Lo que buscamos es que los chicos vengan, den el mejor esfuerzo, puedan probar el agua, unos nadan mejor que otros y que se sientan felices y que con el tiempo busquen una independencia con este deporte. Para la promotora municipal, una de las ventajas de este deporte es que no es agresivo y quienes lo practican pueden lograr un mayor desarrollo motor. Mesa consideró que con la práctica de este deporte, las personas con alguna discapacidad pueden aprender, por ejemplo, a mover los brazos de manera sincronizada, pues en este momento no todos pueden hacer eso. En este caso, el tener esta piscina no es riesgoso, te genera una disciplina, cualquier deporte te genera una disciplina y en este caso lo que buscamos es que los chicos se valgan por sí solos, que aprendan a nadar. De acuerdo con la municipalidad, los participantes han sido empadronados de manera oficial y tendrán una rotación en forma constante con el propósito de que todo el público objetivo sea partícipe de la innovadora propuesta. Las clases han sido diseñadas para acoger cada día a 10 personas, que son instruidas por un profesor capacitado en la disciplina y en el público objetivo, con el fin de lograr una experiencia integral junto a sus familiares. Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua. En los últimos años, ha crecido la necesidad de que ambos géneros cuenten con la misma cantidad de opciones anticonceptivas cuando se trata de salud sexual y reproductiva, por lo que actualmente métodos innovadores se encuentran en investigación, como una nueva vacuna anticonceptiva inmunológica para hombres. Existe una gran variedad de métodos anticonceptivos para las mujeres, pero las opciones para los hombres son solo 2, el condón o la vasectomía. Es por eso que desde hace algún tiempo se ha tenido la idea de desarrollar un anticonceptivo inmunológico. Dichas investigaciones estaban enfocadas a inmunizar a la mujer para que formara anticuerpos contra los espermatozoides. No suministró buenos resultados. En la actualidad se investiga una proteína llamada epina que elabora el epidídimo, un tubo que se encuentra en los testículos
y que almacena a los espermatozoides. Esta proteína se adhiere a la superficie del espermatozoide cuando madura, aunque su función específica aún se desconoce. Un grupo de investigadores aplicaron esta proteína como vacuna a 9 macacos macho que ya habían procreado descendencia. 7 de ellos formaron una gran cantidad de anticuerpos contra la epina y ninguno de ellos fue capaz de fecundar de nueva cuenta a una hembra a pesar de tener copulaciones frecuentes. Una ventaja más que presenta este método es que parece ser reversible, ya que 5 de esos 7 macacos recobraron la fecundidad después de algunos meses tras suspender la aplicación de la vacuna. La anticoncepción inmunológica abre un nuevo campo de investigación con muchas posibilidades. Pese a ello, hoy aún falta mucho por hacer para que esta vacuna pueda aplicarse en seres humanos. Hasta aquí, una pequeña dosis de ciencia. La neurodiversidad es un concepto que reconoce que cada cerebro es único y que existen variaciones naturales en cómo las personas piensan, aprenden o experimentan el mundo laboral. Al comprender y aceptar esta diversidad, se trabaja hacia una sociedad más inclusiva y empática. Michael Opitz es autista, posee un don para identificar errores de codificación en programas, una habilidad innata. Sin embargo, le cuesta comunicarse. Por eso le resulta difícil hacerse un hueco en el mundo laboral. Was mir schwerfällt, ist tatsächlich so. Lo que me resulta difícil es la interacción interpersonal, comunicación, conversaciones triviales, etc. Me resulta agotador. Logro resolverlo un poco, pero me resulta más difícil que las personas neurotípicas. Por eso me interesa todo en lo que no hay demasiado contacto con otros seres humanos, como trabajar con computadora o programar. Reunión con el asesor laboral de la empresa. Parecen bastante contentos conmigo. Ya no huyen cuando me acerco a ellos. Él y otras personas con autismo en la empresa cuentan con la ayuda de un asesor. Les ayuda a comunicarse con los clientes de Auticon. Anweisungen müssen eindeutig und klar sein. Las instrucciones tienen que ser claras e inequívocas, con una fecha límite, pero también, por favor, lo suficientemente amplias como para que no creen presión. A muchos de nuestros colegas les resulta difícil lidiar con eso. Los cambios con poca antelación deben evitarse. ¿Qué tan satisfechos están los clientes de Frankfurt, por ejemplo? Profesionalmente y también humanamente han enriquecido mucho al equipo. Se han integrado muy bien y solo puedo decir que no nos hemos arrepentido del apoyo de los empleados de Auticon en ningún momento hasta ahora. Hora del almuerzo en Auticon. La empresa tiene éxito y ahora emplea a 465 autistas como consultores informáticos. El jefe paga salarios por hora competitivos en el sector informático, entre 70 y 150 euros. Generamos beneficios, pero por supuesto no tan altos como otras consultoras debido a que tenemos una estructura de costes más elevada con proveedores de servicios de apoyo como asesores y gestores de proyectos. Cuando empecé en Auticon, pasaba por un momento difícil. Antes estuve desempleado un par de años con tratamiento para la depresión. Luego, cuando empecé aquí, tenía más sensación de entusiasmo. Era estresante en un sentido más bien positivo. Sentí que mi vida volvía a tomar la dirección correcta. Mientras tanto, Michael Opitz asesora a otros colegas. Esto es bueno, dice, para su autoestima y su desarrollo. El consumo de alcohol y tabaco entre menores de edad está ligado al costo elevado de atención médica a futuro, disminución del rendimiento académico, hasta factores relacionados con la delincuencia. En El Salvador, una encuesta reciente ha revelado que, en efecto, millones de personas iniciaron a consumir cigarros y bebidas alcohólicas durante la adolescencia. Entre el 60% y el 50% de los consumidores de alcohol y de tabaco en El Salvador
comenzó entre los 15 y los 19 años. Esto significa que la mitad de la población salvadoreña ingirió por primera vez bebidas alcohólicas antes de los 20 años, lo que en términos de estimación de población significa que alrededor de 1,2 millones de salvadoreños iniciaron antes de esta edad. Así lo evidencia la ENAD, una encuesta estatal impulsada por el Fondo Solidario para la Salud, FOSalud, y el Ministerio de Salud, que contiene una muestra de 2.429 encuestas realizadas a personas mayores de 18 años del área rural y urbana del país, con un nivel de error del 2,1% y un nivel de confianza del 95%. En 2022 se estima que más de 2,1 millones de salvadoreños de 18 años o más han consumido bebidas alcohólicas como cerveza, vino, vodka, ron, tequila u otros al menos una vez en su vida. De estos, la prevalencia es mayor en hombres con el 64,6% respecto a las mujeres con el 34,3% y es mayor en el área urbana con 54,1% en comparación con el 38,6% del área rural. La ENAD señala que se estima que la mayor proporción poblacional inició el uso de tabaco entre las edades de 15 a 19 años con el 60,7%, es decir, alrededor de 199,000 personas iniciaron el consumo entre estas edades. Los entrevistados que indicaron haber iniciado el consumo de tabaco antes de los 10 años aumentó de un 1,8% en 2014 a un 3,9% en 2022. Gracias por acompañarnos. Este fue un viaje informativo en el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, NSC, especializado en ciencias médicas y tecnología enfocada en salud. No se pierdan las emisiones de Ciencia, Tecnología y Cultura con Iván Carrillo y Ana Cristina Olvera. Gracias a los socios de TEI, que a través de sus plataformas hacen posible esta transmisión. También gracias a las agencias informativas AFP, EFE, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Visite nuestra página noticiasnsc.com. Utilice nuestra aplicación móvil y síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NSC Iberoamérica. Soy Jonas Birman. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima.